de atender los problemas sociales que surgen o emergen en una época determinada, buscando que la gente mejore sus condiciones de vida. Acá hay una cita. Estamos hablando como 1917, o sea, estamos hablando del principio del siglo XX, y tomamos esta fecha como referencia a la publicación del primer libro de trabajo social, donde se lo muestra como una profesión, como una disciplina, y que intenta eso que decíamos, generar procesos y metodologías para mejorar las condiciones de vida de la gente. ¿Qué pasaba en este momento? Hay un proceso de fines del siglo XIX hasta 1917 que se da en Estados Unidos. En esa época, a ver, si bien en Inglaterra es donde se da primeramente la revolución industrial, es donde aparecen los grandes problemas sociales que hay que atender. Y es en Inglaterra donde surge por primera vez alguna forma organizada de acción social que van a ir a atender bajo la lógica del protestantismo a esos problemas sociales. Eso que estoy diciendo es para referencia, chicos. Igual no se preocupen porque lo van a ver en la introducción al trabajo social. Estamos tratando de ir referenciando, ¿verdad? Esa forma que algunos autores llaman las protoformas del trabajo social, o sea, las cuasi formas de trabajo social, se trasladan a Estados Unidos porque en Estados Unidos está pasando algo en la misma época. Se comienza el proceso de industrialización, lo que atrae un montón de gente de Europa que vivía renal. Entonces se trasladan a Estados Unidos en buscar mejores oportunidades de vida. Ahí se produce un problema extra. ¿Por qué? Porque el país primero no está organizado. Pero por otro lado, resulta que las distintas etnias vienen con su cultura, su costumbre, su idioma, entonces muy bien. ¿Qué es lo que se busca entonces? Que esa forma organizada de acción social que se había experimentado en Inglaterra pudiera insertarse en la comunidad norteamericana y de alguna manera ayudar a que esa gente se adapte, en el mejor de los sentidos, a una nueva vida y a la búsqueda de mejores oportunidades para vivir mejor. Profe, Sí. ayer veíamos en introducción que justamente tenía que ver Hablando para que se escuche fuerte. sí Esto fue de nuevo. que al principio, digamos, la base de la organización de la acción social, el trabajo social tuvo que ver, todo orientado hacia lo filantrópico, digamos, primero comenzó así, bueno, el producto de ese aglomeramiento, digamos, que en las ciudades debido a los problemas industriales. Claro. Sí, bueno, acá no sé, mira yo que no no sé si vamos acá, bueno, ya todos hemos ido a la parte de introducción. Pero la compañera lo puso y ya que lo dijo, lo vamos a aclarar. Cuando yo digo
una acción social basada en el protestantismo aludía a la filantropía. Por ahí uno escucha la filantropía y dice, bueno, eso lo hacen los buenos. No lo hacen los buenos nada. La filantropía es una forma particular de, a ver cómo lo voy a decir, de hacer el bien. Mirar a quién. ¿Ah? Pero, por amor al hombre, así reza, digamos, el enunciado sostiene el principio de la filantropía. Hago el bien por amor al hombre. Ahora, ¿qué hombre? Yo, no el otro. ¿Ah? Por ahí ustedes van a... Ya cuando empiezan a leer los textos de trabajo social, se van a encontrar que hay una relación entre filantropía y empresa. Por ejemplo, las empresas, las multinacionales, las empresas grandes, tienen toda su fundación. Con esta fundación pagan menos impuestos y hacen el bien. Pero para pagar menos impuestos. ¿Y cuál es el bien que hacen? Filantropía. ¿Ah? Otra cosa es la caridad. Pero, ¿por qué nosotros hablamos en este caso de filantropía? Porque el trabajo social en Inglaterra, en su manera primera, y en Estados Unidos, surge en el marco de la idea filantrópica. No en sí mismo el trabajo social, sino la forma de operar similar. ¿Cuál es el nudo de la filantropía? El nudo de la filantropía es la teoría de la predestinación. Es una teoría que sostiene algunas tradiciones protestantes. No nos metió en el lío, pero vamos a ver. Ahora lo importante. Claro, no. Cuando yo digo la teoría de la predestinación, es la que dice que desde el inicio de los tiempos, Dios, al crear la humanidad, creó a los que se van a salvar y a los que no. Los que se van a salvar, o sea, los que van al cielo, ya están, no se tienen que preocupar, porque ya están elegidos desde el principio de la humanidad para ir al cielo. Los que se yo también. No, cuando nos vean la cuenta va a quedar que no va a ver. Y después están los otros, los que sí se tienen que preocupar, porque son los que van al infierno. Ahora, ¿cómo sé yo si estoy en un grupo o en el otro? Si yo tengo mucha hija, si logro reproducirla mucho, si puedo hacer grandes negocios, tengo casa, finca, estancia, muchos hijos, muchas mujeres de paso. Ese es el indicador exacto de que me voy a ir al cielo, porque estoy bendecido por Dios y que llego a través de la bendición de Dios el éxito. Los pobres, los desgraciados, como nosotros que andamos pillando la moneda, que esos son en realidad lo que deben preocuparse y negarse por salir de la situación del infierno. Ahora, los que tienen plata, que son los bendecidos, pueden hacer algo para ayudarlos a estos que están no bendecidos.
en realidad no hacen nada para sí en relación a ir al cierre, porque ya estaban ahí. Pero sí hacen en relación a su mejora económica. ¿Por qué? Y voy a poner el ejemplo. El primer modelo, que no es de trabajo social, pero es antecedente del trabajo social, se llama modelo de socialización. Se practicaba en Inglaterra. ¿Y en qué consistía? En que, por ejemplo, el dueño de los conventillos, para que el inquilino le pague la renta, organizaba a un conjunto de ayudadoras sociales que iban y acompañaban a los sujetos a que consigan laburo. Con eso decían, van a vivir mejor, coman, pero le van a pagar el alquiler. Esta es la idea de la filantropía, a la que alude la compañera, en cuyo marco en realidad no surge el trabajo social en sí mismo, sino la forma que precedieron al surgimiento del trabajo social. Igual, hablemos de una cosa o hablemos de otra, de lo que estamos hablando son de problemas sociales. Falta de laburo, falta de casa, falta de salud, falta de educación, etc. Y estos son componentes de la cuestión social de la que estaba hablando y que es la que cruza todo el proceso de evolución social desde el cambio que se da hacia la modernidad y luego hacia la contemporaneidad o posmodernidad, que es lo que vivimos nosotros ahora. ¿A dónde está el nudo de este problema del que hablamos como cuestión social? De la lucha sostenida de las clases de los sectores menos favorecidos por lograr mejores condiciones de vida. Este es el núcleo central de lo que llamamos cuestión social. Y va desde el reclamo por un mejor salario y como consecuencia el surgimiento de los gremios, de los sindicatos, hasta las luchas por el acceso a la educación que tenían los que llevaban adelante los sectores menos favorecidos para con ellos sus hijos, etc. Así como la lucha por el surgimiento de leyes que regulen el trabajo, que regulen el salario, que regulen el trabajo de mujeres y niños. Es en este marco, pero en el contexto de Estados Unidos, que vivía un proceso de transformación grande, que surge el trabajo social. Ahora, y hasta acá, ¿se entendió lo que dije? Sí. Hay que repetir algo. Son ideas gruesas. Si ustedes la van a trabajar en la otra materia, porque si no venía la profesora de la otra materia, no, apropiar que empezamos a trabajar en su contenido. Pero lo que se me ocurre preguntarme entonces, la materia nuestra, teorías del Estado, teorías del desarrollo, política pública, tendrá que ver con el trabajo social, después de hacer ese pequeño recóndito. Sí, porque si nosotros hiciésemos trabajo social sin tener mínimamente los contenidos básicos de una materia que nos ayude a comprender el contexto donde se dan los problemas sociales,
se me hace que nos saldría cualquier cosa menos trabajo social o estaríamos metidos dentro de una burbuja, no sabiendo cuál es la intencionalidad y el objetivo fundamental de la intervención profesional. ¿Ah? Decía, en los años 80 no solo se produce un cambio a nivel del sistema mundial, productivo, cultural, social, político, sino que se produce un cimbronazo y un cuestionamiento hacia dentro de las ciencias sociales. Porque ahora resulta que pareciera que las viejas teorías no sirven para explicar los nuevos fenómenos. ¿Cuáles son los nuevos fenómenos? Que desaparecen las fronteras, que el capital que ahora vale no es que nosotros tengamos mucha tierra, mucha mina, mucha agua, muchos árboles, tampoco que tengamos muchos billetes debajo del colchón, sino lo que parece que hoy vale es la producción de nuevos materiales, de carrera espacial, de medios de comunicación masivos, de internet, y la cultura refleja eso. Nos comunicamos por WhatsApp, nos comunicamos por internet, por el chat, por el Facebook, por el Twitter, y además le hemos ganado a ¿cómo se cantó de la idea? A Roberto Carlos, porque resulta que ahora tenemos más de 1 millón de amigos y no nos conocemos la cara. La moda que está en el otro extremo del mundo también la tenemos nosotros, que estamos en el extremo del mundo. Y resulta que política, social, culturalmente nos homogeneizamos. Sabemos ya qué pasa en el mundo. Y compre ya. Y somos capaces de cambiar la realidad en menos de 1 segundo. Todos nosotros. Porque con el control remoto podemos convertir el real algo hasta que nos abuse, cambiarlo y construir otra realidad. Más las consecuencias de tipo económico, porque ahora hay que sobrevivir como podamos. Porque además, lo que caracterizó la década del 80 es justamente la desaparición del Estado que antes nos cuidaba, en el buen sentido, digo. ¿Está? Antes, los padres se machucaban para que el hijo vaya a la escuela primaria y se recontra machucaban para que vaya al secundario. Y antes salíamos del secundario con el título de perito mercantil o bachiller, maestra, e íbamos a laburar. ¿Dónde? En la administración pública. Y en las empresas o en los negocios, los peritos mercantiles. Nos jubilábamos, seguro era la jubilación, y nos sentábamos en la mata a esperar que venga la muerte constituyente. Ahora resulta que no. O sea, ¿qué había antes de? Había un proyecto previsible. A partir de los 80, cuando se retira el Estado, cuando se producen todos estos problemas,
Resulta que hago el primario, el secundario, me mato de hambre, de los horarios, salgo con el título bajo el brazo y me tenía que subir un taxi para ser taxista, si es que conseguía que me diéramos de taxista. Esta es la cuestión social. Estas son este conjunto de problemas que de una manera u otra, según el momento histórico, se fueron presentando a lo largo de la historia y se fueron llevando, como decía, en los 80, al cuestionamiento de todo el cuerpo de las ciencias sociales que ahora tenía que explicar estos nuevos fenómenos. Y al trabajo social pasa lo mismo, obviamente. Profe, Sí. ¿vos te acordás cuando fue en su momento el surgimiento de los nuevos, uno de los nuevos problemas era el surgimiento de los nuevos pobres, que ya no había clase media, Claro. entonces fue todo un cuestionamiento también para el trabajo social. Claro, bueno, ese es El otro fenómeno que se da con la transformación de la estructura social que se impone a partir de los 90. ¿No? De los jubilados no se llama nada, entonces había que matarlos, bueno, se mueren con bajo sueldo. Yo también no me puedo comprometer. Los maestros se vienen al tacho. O sea, el prestigio y el sueldo del maestro de aquella época ya no era el mismo, porque para qué vamos a la educación a lo que se denominaba comunidades periféricas, que no servían para nada, más que para hacer gasto. ¿Va? Pero bueno, no, yo tengo una técnica. Si nosotros hoy tuviésemos que resumir cuál es el espacio social, político, cultural, económico en el que se desenvuelve el trabajo social, diríamos, junto con Dietrich, esto que está ahí en esta transparencia, en esta, no sé cómo se llama, diapositiva. Dice Dietrich, en un libro que se llama El fin del capitalismo global, el nuevo proyecto histórico, dice, a la entrada del nuevo milenio, está hablando de los 2000, años 2000, la convivencia humana descansa sobre las frágiles bases de un sistema social agotado en lo político, económico y cultural. La economía de mercado. Sin satisfacer las necesidades económico-sociales y sin capacidad para emplear las tecnologías y ciencias disponibles de manera racional en beneficio de la humanidad y de la naturaleza, las élites dominantes de la sociedad global se han convertido en el principal obstáculo para la construcción de un mundo mejor. Frente a los grandes crecientes problemas económicos, sociales, políticos y ecológicos, estas élites no ofrecen ninguna perspectiva de desarrollo para la mayoría. Yo simplemente quiero tomar esta referencia. Cada uno hasta acá le pondrá el contenido que pueda o que sepa. Seguramente algo debemos haber escuchado en algún programa de televisión, supongo. Algo habremos podido leer en algún diario, supongo. Pero como decía en el encuentro anterior, si queremos manejar esto, vamos a tener que ver unos cuantos informativos, van a tener que leer algún diario por ahí, aunque viejo, no importa, o entre que chatean y chatean, peguen una googleada a qué pasa hoy. ¿Ah? Además hay diarios digitales. Acá en Jujuy hay buenos diarios digitales. Peguen una miradita y tratemos de relacionar esto que dice
se pierde con lo que vemos en los diarios, que escuchamos, hasta que discute la gente. Porque acá uno camina por la calle y en Rosario fiesta. Así lo pilla una cosa, pilla otra, más o menos se puede hacer una idea de qué es lo que está pasando. Igual todo lo que dice bien que hay, sistema social, sistema político, económico, cultural, economía de mercado, necesidades económicas, tecnología y ciencia, humanidad, élites dominantes, sociedad global, desarrollo, lo vamos a ver acá en los contenidos de esta materia. Dice Celia Sierra, que es una trabajadora social, la que murió argentina, que en este marco, esto lo dice en el año 1987 en el Encuentro Latinoamericano de Trabajo Social, dice que la génesis y tradición del trabajo social y del trabajo social latinoamericano se inscriben la voluntad y función transformadora de la realidad como expresión de la vocación ontológica del hombre de transformar el mundo. ¿Se entiende? No se entiende. O a media. Bueno. Fíjense lo que hemos venido conversando. Hemos dicho en tres palabras. Si miramos la historia social, lo que vamos a encontrar como eje común a cada momento histórico es la cuestión social. Entendida como un conjunto de problemas que van surgiendo por la misma transformación de la sociedad. En este marco surge el trabajo social. Punto. Ahora, esta autora que investiga la historia del trabajo social concluye en la génesis y tradición del trabajo social se inscribe, o sea, en el nacimiento del trabajo social se inscribe la voluntad y función transformadora de la realidad. Como parte de la naturaleza misma del hombre, por modificar esa realidad, o sea, por estar mejor. O todos los que estamos acá queremos vivir peor. Hay que estar aquí. ¿No? Pero todos queremos vivir como si fuese parte del derecho humano tratar de vivir mejor. Entonces la autora dice, esto que hace al hombre de querer vivir mejor se refleja en el trabajo social como profesión. Ya desde el punto de vista de la sociedad lo está diciendo. ¿Ah? Y no es así. ¿Desde el punto de vista progresista o sí, dentro de la... A ver, Mary Richmond, que era fundadora del trabajo social, tenía para la sociedad en ese momento una mirada progresista. Y Seba Sierra, formada dentro de esa misma escuela, para la Argentina, presenta una mirada progresista. Y progresista. A ver, es interesante en este sentido, cuando uno trabaja con autores, conocer la historia de los autores, porque eso da una visión interesante y una perspectiva clara acerca de los autores. Eso lo quiero decir porque ella jamás lo negó y siempre lo dijo. En cuanto al Congreso iba, ella lo decía. Seba Sierra fue una de 3 o 4
se organizó toda la marcha extensa de todos los trabajadores sociales de Buenos Aires convocados del país cuando vino Perón. Y en la dictadura se tuvo que escapar, porque si no se iba, la paz no tomará. ¿Ya? O sea, desde esta mirada, esa lo está diciendo, desde una mirada revolucionaria, progresista, que cree en la posibilidad de transformación de la realidad, desde ahí lo está hablando eso. Con lo cual, gracias por la acotación, esto nos tiene que llevar a pensar que si las ciencias sociales son eminentemente ideológicas, el trabajo social no deja de serlo. Y que en algún momento cada uno va a tener que hacer su opción ético-política. Y no estoy hablando de palabras. Lo dejemos puntos suspensivos. ¿Ya? Yo creo que lo que dice de la tierra acá, de alguna manera sintetiza eso que estamos tratando de decir, de que los procesos sociales, o a partir de los procesos sociales y económicos, etc., surgen determinados espacios especializados, como son las profesiones, que en principio, y sin ninguna discusión, podemos decir, sin ninguna discusión, con el sentido de que ahora no lo vamos a hacer, buscan transformar la realidad en el sentido de mejorar, de apuntar a una mejora. Entonces, si reconocemos esta intencionalidad en la naturaleza misma de la profesión, estaremos en condiciones de concordar con los autores que así lo sostienen, que cuando hablamos de trabajo social, hablamos de intervención. Intervenir equivale a transformar. Intervenir y transformar implican el uso de conocimiento científico, de método, de metodología, o sea, de procesos pensados, organizados, con un determinado modo científico de proceder, en función de determinados resultados que se planean, se organizan de antemano. O sea, intervenir, transformar, no es pizarreo, no es una declamación poética, es hacer desde el hacer científico. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí. A ver, como dice ahí abajo, intervenir no es un acto de voluntad voluntarista, no es porque lo hago porque tengo ganas, o porque soy comedido, o porque me gusta meterme en la vida de los demás. Intervenir es hacer ciencia, intervenir es práctica científica. Bueno, ya me adelanté. Leo entonces. La idea de intervención como práctica científica está orientada al conocimiento y a la acción y conlleva el reconocimiento de la necesaria relación dialéctica entre práctica y construcción teórica. Te explico.
y en ello la posibilidad de accionar en el mundo, transformándolo, reasumiendo permanentemente la relación contradictoria de teoría y práctica. La idea de una práctica científica es esa que decíamos recién, aquella que está sometida a un orden dado en el estudio de un problema y a la acción sobre ese problema. ¿Quién define estas reglas? La comunidad científica. Nosotros. Y se supone que esas reglas tienen que funcionar por un tiempo. ¿Para qué? Para que podamos producir conocimiento sobre el objeto propio de la disciplina. Pero resulta que, como vemos, si bien lleva a veces siglos y a veces décadas los cambios sociales. Hola, Orlando. Venga a la clase. Como hemos visto, la realidad es cambiante. La realidad social es permanentemente cambiante. Y a veces las teorías van lernas en función de esos cambios. O sea, la explicación de la realidad en términos de teoría va lerna en función de los cambios, que son muy rápidos. Ahí es donde se produce esta contradicción entre teoría y práctica. ¿Por qué? Porque nosotros, lamentablemente, estamos exigidos a acomodar la teoría en función del cambio que es más rápido que lo que explica la teoría. Y en ese sentido decimos que existe una relación dialéctica, o sea, de ida y de vuelta, entre práctica y construcción teórica. Se supone que nuestra intervención, nuestra acción, que viene desde la teoría a la práctica, al hecho, debiera producir reajuste de esta teoría para operar mejor la próxima vez. Este tema, chicos, a la costumbre, lo tenemos que grabar a fuego. Nuestra acción parte de una teoría, usa instrumentos científicos, opera, y en la operación, en la intervención y en la transformación debe generar algún aporte a esa teoría de la cual partimos. ¿Está? Yo no puedo hablar. Ah, no. Hasta ciego, sí. Ah, no. Bueno, explicamos así un chiquitito para que tengamos una referencia en sus componentes qué es eso que llamamos práctica científica. Hay un autor que se llama, por ahí no te lo van a ver, van a tener que saber la tapa, la contratapa y el contenido del libro, que se llama Juan Tamaja. Tamaja. Dice
que toda intervención científica, y eso para que tengamos en cuenta en definitiva, que se supone que es lo que tenemos que hacer nosotros. Supone asumir, dice Tamás, las invariantes estructurales del proceso científico. ¿Cómo se come eso? O sea, traducido, dice Tamás, hay que asumir aquellas características del conocimiento, o sea, del estudio de algo y del trabajo sobre ese algo, que no cambian y que no deben cambiar, porque son propias de un trabajo de tipo científico. ¿Cuáles son estas cosas? El objeto, o sea, aquella porción de la realidad que nosotros decimos que es propia del estudio y de la acción de este campo o de esta disciplina. En este caso, el trabajo social. Podría ser la psicología social, podría ser la psicología sola, podría ser la antropología, podría ser la sociología, la medicina, etc. Pero ¿cuál? Porque Tamás no solo dice el objeto, dice el objeto o producto. Con esto, lo que Tamás quiere decir es que es al vicio que nosotros, digamos, este tipo de problemas nos corresponde a nosotros, porque no basta con eso. Tamás lo que está diciendo es, además del producto, nos interesa el discurso acerca de ese objeto. O sea que si no producimos más nada que meter la mano en algo, no estamos haciendo ciencia. Metamos la mano, pero también digamos cómo lo hacemos y qué resulta de eso. O sea, cuando él habla del producto, está hablando de la exigencia de producir teoría acerca de ese objeto. ¿A través de qué cosas? Nosotros, trabajadores sociales, producimos productos o teoría. Por ejemplo, a través de los diagnósticos sociales y a través de la definición teórica de la transformación producida sobre los objetos. Ya vamos a aprender este diagnóstico, ya vamos a aprender de otras historias. El curso de acción o método en una invariante en toda práctica científica debe haber como referencia y como base un método, que es el modo, el camino a seguir para lograr producir un determinado efecto, que buscamos nosotros como efecto, la transformación. Y dice además, los medios o condiciones de realización. A ver, acá nos referimos a tres cosas que tenemos que tener sí o sí en la intervención. Por un lado, la metodología. Y voy a marcar la diferencia para que la vayan escuchando. El método nos dice qué hacer. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Pero no nos dice cómo hacerlo. Por ejemplo, el método nos puede decir, 1, identifica el problema. 2,
defina un modelo de intervención. 3, opere. 4, evalúe. Y ahora, ¿cómo lo hago? La metodología nos dice cómo hacerlo. Y Samantha dice, en toda práctica científica hay que tener en cuenta eso: método, metodología y criterio de validez. O sea, ¿cuáles son aquellos requisitos que ese conocimiento y esta acción que produzco deben cumplir para que yo lo llame científico? No tengan problema, tratemos de entender esto, porque esto es más trabajo, simplemente para tener una referencia de lo que hablamos cuando decimos práctica científica. Y por último está la cuestión ética, o sea, aquellos recaudos de tipo ético que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de trabajar con la gente. Ejemplo de un recaudo ético es la respuesta a la pregunta, por ejemplo, ¿tengo yo derecho a meterme en la vida del otro? No. La respuesta a eso es un recaudo de tipo ético que yo voy a tener que tener en cuenta a la hora de ir a trabajar con la gente. Y si bien existe en la profesión un código de ética profesional que nos sirve de referencia, también hay una opción personal con respecto a la respuesta a esta pregunta. A esta pregunta, como muchas otras que tienen que ver con el trabajo con la gente. ¿Ah? Yo siempre ya lo digo en Tucumán como el ejemplo. Otro recaudo, ejemplo de recaudo ético, tiene una usuaria del servicio social, menor de edad o no, y me dice, ¿sabes? Estoy embarazada. Y sin querer, no lo quiero. ¿Qué hago? La respuesta y o la orientación de la pregunta tiene que ver con los recaudos éticos que vamos a tomar al momento de abrir la boca. ¿Está? Ahora, si la mujer me dice, quiero abortar, la respuesta a esto van a depender de los recaudos éticos. Y la ética uno la va formando con los principios también y con el conocimiento, porque mis principios no son los mismos que los demás. claro, a ver, acá se contraponen dos cuestiones. Por un lado, primero, la respuesta a la cuestión del ser, que tiene su marco en la base filosófica que a mí me sostiene, como sujeto individual. Por otro lado, tiene que ver con el paradigma científico e ideológico del cual estoy partiendo. Lo demás es consecuencia. ¿Cuál es el único punto que a mí me puede, voy a usar esa mala palabra, frenar? Es la ley. Porque si yo fuera feminista
y salgo con los carteles en mi cuarto aquí, no hago lo que quiero, pero resulta que el Código Penal dice que asesinato es tal cosa y tiene que ver con el ejemplo, y voy a la Constitución y a las leyes, y dice el contrato social que nos une como sociedad, que hay vida desde la concepción. Yo hago lo contrario y estoy violando la ley. No soy trabajador social, soy un delincuente. ¿Se entendió? Entonces, después me saco todo, me saco el balapor, el servicio, el levantar, y salgo a la calle con la pancarta. Hasta que se redefine el contrato social y reconozco otra cosa. ¿Está? Esos son ejemplos de recaudos éticos y que uno los tiene que tener claro. Si no hace, burla. Y lo peor de todo, joroba a la gente. ¿Está? Pero bueno, ya nos va a tocar, ya cuando dicho, ya les va a tocar esas cuestiones y otras peores. Eso no es nada. ¿Está? Profe, Sí. existe también, alguna vez había escuchado, así como los médicos que trabajan con la salud física de las personas, cuentan con un seguro, no sé cómo explicarlo, pero ellos tienen que siempre estar asegurados para no ejercer mala práctica, así también el trabajador social tiene que tener esos recaudos, digamos. No, hay que tener los recaudos. Los médicos, si tienen un seguro, 3 metros por tierra, del que se murió. No hay más nada. Igualmente tiene un código, ¿no?, de ética. Eso sí. Ahora, seguro si tiene. El problema es que los nuestros quedan físicos. No hay cómo esconder. Hermano, a pedrear, no van a pedrear, ¿no? Por ahí se va. Esta es la comunidad que nos saca. Bueno, a esto entonces nos referimos cuando hablamos de práctica profesional, de trabajo social, de práctica científica, etc. Acá, a ver si es esta. No. Esperen, no lo entiendo. Y es todas estas cuestiones tienen que ver con las incumbencias profesionales. ¿Ah? Estas incumbencias están en el plan de estudio, ustedes lo pueden pedir, o en la oficina de la carrera pueden pedir que les den una copia de las incumbencias, que están reconocidas por el Ministerio de Educación, entonces se llamaba Justicia de la Nación, en la resolución 579 del año 1986, no se cambiaron. Estas incumbencias tienen que ver con esto de la práctica profesional y por internet las pueden también buscar así con ese número. Y tiene que ver con esta cuestión de la transformación, de la intervención y de la relación misma que tiene esta materia con la carrera, ¿ah?, y con la profesión en definitiva. Fíjense, así leído rápido, las incumbencias, que ya la ven en la revisión, mejor en la ambientación, dicen promover la participación organizada de personas, grupos y comunidades para mejorar su calidad de vida. Realizar promoción, asistencia y rehabilitación social de personas y grupos. Realizar acciones a nivel individual, familiar, grupal y comunitario. Realizar acciones tendientes a prevenir la aparición de problemas sociales. Promover la creación, desarrollo, mejoramiento y adecuada utilización de los recursos de la comunidad.
realizar acciones tendientes a mejorar los sistemas de relaciones y de comunicación en los grupos, capacitar y orientar a individuos, grupos y comunidades para el empleo de sus recursos, organizar, administrar, dirigir y supervisar instituciones y servicios de bienestar social, realizar estudios diagnósticos acerca de la realidad social, participar en la investigación y la elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones en las distintas áreas de acción social, asesorar en la formulación de políticas tendientes al bienestar social, realizar peritajes. Fíjense que si uno observa, cada una de estas todas, puse las más importantes, pero si uno observa esto, se da cuenta de que es ineludible conocer en qué modelo de Estado vivimos. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que se impone hoy y por qué? ¿Cuáles son las políticas que se derivan de ese modelo de desarrollo y a qué apuntan? ¿Y cuáles son las características específicas de las políticas sociales que tenemos hoy? ¿Cuál es su base ideológica, filosófica y también a lo que apuntan? Porque es ahí donde trabajamos. Entonces, si no conocemos esto, es como pretender ir a la casa y no acordarse a dónde vivimos, más o menos. Sí, disculpa. Claro, es del año 1986 que esta incumbrencia. Que en realidad, la profesión, como a ver en la introducción, va sufriendo un proceso gradual de desarrollo. Por ahí nosotros somos los que hemos estado medio tarde acá en Jujuy, pero por una cuestión coyuntural, porque en realidad Jujuy ha sido uno de los pioneros en establecer, por ejemplo, los ciclos de licenciatura del país. Fue primero, en el 92, primero Tucumán, después Jujuy, fueron las únicas del NOA. Los santiagueños se tenían que ir a Tucumán a cursar ahí los ciclos porque solo había títulos terciarios, y después se demoró por una cuestión cultural que yo quiero no hablar, porque me hablamos de mucha gente. Pero en fin, esto sucedió en una reunión donde participó Jujuy para proponer al Ministerio que reconozca oficialmente las incumbencias que salieron en el año 86 como una forma de profesionalizar y jerarquizar la profesión, porque esas son incumbencias a nivel nacional y son las que guían la formulación de cualquier plan de estudio, ¿no? Bueno, como ven, hay relación, no hay que hacer mucho esfuerzo para encontrar la relación entre trabajo social y este tipo de materia. Ahora, como decíamos hace un momento, la concepción de una profesión ligada a lo que ocurre en el contexto y a los componentes del contexto obligan a definir un modelo de ciencia desde el cual o en el cual se va a ubicar la profesión. Para poder definir el modelo de ciencia, lo que primero tenemos que hacer es decir desde qué base filosófica vamos a entender a este modelo de ciencia.
Esto quiere decir de que hay que dar alguna respuesta a la cuestión, decíamos, a sus datos, del ser.